Muy buenas tardes. Vamos a ver lo que es el movimiento curvilíneo de nuestra clase de dinámica. Se conoce como movimiento curvilíneo aquel movimiento que puede ser parabólico, que puede ser oscilatorio, puede ser circular. En el movimiento parabólico tenemos la trayectoria de un proyectil y cuando decimos tenemos la trayectoria es analizar la partícula desde que sale disparado, el cambio que va teniendo en su movimiento horizontal, el desplazamiento en X y el cambio que está teniendo en su movimiento vertical hasta llegar a la y máxima, ¿sí? Con una velocidad subíndice cero conocida como velocidad inicial. En el movimiento oscilatorio, también conocido como movimiento armónico simple o simplemente movimiento que está oscilando, se puede tomar el ejemplo de un péndulo que es el vaivén de una partícula. Cuando graficamos este vaivén de la partícula, entonces obtenemos una forma senoidal de nuestra partícula con una amplitud y un periodo. Entonces se vería, ese es un ejemplo nada más, se miraría de esta forma. En la práctica de péndulo van a obtener en el tracker ustedes una ecuación sobre esto. En el movimiento circular es el que se basa en un giro y un radio constante. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el movimiento de una flecha, vamos a tener un radio que siempre va a ser el mismo, vamos a tener ese giro y una velocidad. Y se basa también en lo que es el periodo. Entonces, el periodo también lo vamos a ver en la práctica virtual número 3, que es el movimiento de los planetas y satélites. En el movimiento de los proyectiles, una partícula se mueve en un plano vertical con cierta velocidad inicial, subíndice cero, o sea, la velocidad inicial a partir de hoy la vamos a conocer como velocidad inicial a esta parte de aquí, pero su aceleración es siempre la aceleración en caída libre, que es hacia abajo. Esta partícula se denomina proyectil, lo que significa que es proyectado o lanzado, y su movimiento recibe el nombre de proyectiles. Existen las componentes tanto en subíndice X y la componente de la velocidad inicial en Y, que pueden ser determinadas a partir de un ángulo inicial, ¿sí? Y siempre tomando en cuenta la velocidad inicial, ¿sí? El vector de la velocidad inicial en la dirección X positiva. Entonces obtendríamos para cada una de los componentes, ¿sí? Velocidad inicial coseno del ángulo inicial y para Y velocidad inicial seno del ángulo inicial. El movimiento de proyectiles, tanto el movimiento horizontal como el movimiento vertical, son independientes uno de ellos. Esto es que el movimiento de ellos no está como afectado uno sobre el otro. Podemos ver este ejemplo. Entonces aquí tenemos el origen de nuestro proyectil, tenemos una Y inicial, tenemos una X inicial y tenemos aquí un ángulo inicial al que va a ser proyectado. Sabemos por la práctica que ya hicieron ustedes, la práctica a medida que vas cambiando el ángulo inicial, pues qué pasa con nuestro alcance también va cambiando. Entonces aquí tenemos una velocidad inicial que está en función de sus componentes en Y y sus componentes de la velocidad en X. Hay que poner atención en que la velocidad inicial en Y va a ir cambiando conforme va avanzando nuestra partícula. Aquí tenemos que va disminuyendo hasta llegar al punto máximo de la altura donde la componente de la velocidad en Y va a ser igual a cero. Conforme pasa el tiempo, la componente de la velocidad en Y aumenta, ¿sí? En sentido contrario al origen. Entonces, observar que la componente de la velocidad en X se mantiene constante en cada uno, ¿sí? De los puntos hasta llegar al final. Entonces, el alcance es la distancia horizontal que el proyectil ha recorrido cuando regresa a su altura de lanzamiento. Ese sería nuestro alcance. Entonces, aquí se muestran, ¿sí? Las velocidades inicial y las velocidades en varios puntos a lo largo de su trayectoria junto con sus componentes. Entonces, nótese que la componente de la velocidad horizontal permanece constante, pero la componente de la velocidad vertical cambia en forma continua. Para lo que es el movimiento horizontal, como decíamos, hay un movimiento horizontal y un movimiento vertical, entonces tenemos ciertas ecuaciones que rigen estos movimientos. Entonces, como no existe una aceleración en la dirección horizontal, la componente de la velocidad en X del proyectil se mantiene constante, se podría decir, y, y podemos obtener la ecuación para esta sería la posición final menos la posición inicial. Sí, está con una aceleración igual a cero, está dada por esta magnitud sin conocer el ángulo. Como sabemos que la componente inicial en X es velocidad inicial coseno del ángulo, se reemplaza y quedaría así. Entonces, para cuando no conozcamos el ángulo, para cuando conocemos el ángulo. El movimiento vertical se discute en la parte 2.9 del libro. Sí, la ecuación del movimiento vertical se sustituye por la
menos la gravedad, y ya no es aceleración, ahora es la gravedad. Entonces el ejemplo queda así, posición en y final menos posición en y inicial es igual a velocidad inicial, la componente de la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y en esta parte sería velocidad inicial seno del ángulo inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado cuando tenemos un ángulo, seno del ángulo queda en esta forma. Y se reemplazando la componente del ángulo, sería velocidad inicial seno del ángulo menos gravedad, menos la gravedad por el tiempo, sí, sería para nuestra componente en y la componente al cuadrado quedaría así. En la ecuación de trayectoria podemos encontrar la ecuación de trayectoria para un tiempo determinado y se obtiene con la y, conociendo una trayectoria, la tangente del ángulo inicial por el desplazamiento en x menos la gravedad por el desplazamiento en x al cuadrado entre 2 veces la velocidad inicial coseno del ángulo al cuadrado. Entonces en esta ecuación se toma posición inicial igual a 0, y inicial igual a 0 respectivamente, teniendo gravedades, y se sustituye en la ecuación de la parábola estos datos y se obtiene lo que es esta ecuación. Entonces, para lo que es el rango horizontal, conocido como R, del proyectil, como se muestra en la figura, es la distancia horizontal que el proyectil ha recorrido cuando regresa a su altura de lanzamiento. Puede haber distintos movimientos en que su altura de lanzamiento va a ser diferente a cuando culmine, pero aquí el alcance es cuando inicia el lanzamiento y llega a la misma altura de lanzamiento. Eso se le conoce como alcance, ¿sí? Entonces o rango o alcance. Entonces en este punto x menos x inicial es igual a r, ¿sí? Aquí la tengo, y y menos y inicial es igual a 0 cuando ha llegado a la misma altura. Entonces, tomando estas consideraciones, se sustituyen en estas ecuaciones y al final nos queda así. Esta ecuación del alcance quedaría de esta forma. Entonces el rango horizontal quedaría también de esta forma, y esta ecuación solamente nos puede dar para esta ecuación no funciona para cuando las alturas son diferentes, la altura inicial y la altura final. Entonces debe ser la misma altura. Y nótese también que cuando existen valores máximos de seno de 2 veces el ángulo es igual a 1, tenemos que 2 veces el ángulo es igual a 90 o ángulo inicial es igual a 45 grados. Entonces, con esta parte podemos ver que el rango horizontal en R es máximo para un ángulo de 45 grados, pero como les decía, siempre que la altura inicial y la altura final sea la misma. El alcance máximo va a ser al ángulo de 45 grados. O sea, para el básquetbol no funciona porque las alturas son diferentes, ¿sí? En el movimiento circular, una partícula está en movimiento circular uniforme si se mueve alrededor de un círculo o un arco circular a una rapidez constante. La aceleración asociada a este movimiento circular se denomina aceleración centrípeta, ¿sí? Lo cual significa que busca el centro, y la magnitud de A está dada por lo que es R, que sería el radio del círculo, y B sería la velocidad a la que va la partícula. Entonces tenemos también lo que es el periodo. Entonces el periodo es recibe el nombre de periodo de revolución o simplemente periodo del movimiento, y está dada por una distancia de 2 πr sobre la velocidad. Entonces aquí tenemos la imagen, que está más grande. Los vectores de velocidad y aceleración para una partícula en movimiento circular uniforme están en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, y ambos tienen la magnitud constante, pero varía continuamente lo que es la dirección, y la aceleración se miraría así hacia el centro, centrípeta. Muy bien. Entonces voy a explicar un ejercicio 1 junto con esta parte, y ya después los otros ejercicios los voy a explicar en otro video
aparte. Entonces, el ejercicio número 1 es el número 44 del libro de Fundamentos de Física. En 1944, Emanuel Sacchini llevó hasta el extremo su acto de bala de cañón humana. Después de ser disparado desde un cañón, se logró sobre 3 ruedas de la fortuna para caer luego en una red. Si lo tratamos como si fuera una partícula, calcule el margen de altura sobre la primera rueda, ¿sí? Este margen de altura. Si él alcanzó su máxima altura en la rueda central, ¿por cuánto espacio la libró? Entonces, en la rueda central, ¿por cuánto espacio la libró? ¿Y a qué distancia del cañón debió colocarse el centro de la red? Entonces, ¿a qué distancia del cañón debió colocarse el centro de la red? Desprecie la resistencia del aire. Inciso A. Si lo tratamos como si fuera una partícula, calcula el margen de altura sobre la primera rueda. Entonces, vamos a calcular este margen. ¿Qué datos tenemos? Tenemos velocidad inicial es igual a 26.5 metros sobre segundo. Tenemos que son 3 metros por arriba del nivel del suelo, de donde salió disparado Sacchini. A 50, el ángulo inicial son 53 grados y la primera rueda está a 23 metros en desplazamiento en X. Entonces vamos a determinar la Y máxima en este punto y vamos a restarle los 18 metros de la rueda de la fortuna para saber por cuánto espacio fue el margen de esta persona. Entonces, como estamos buscando la altura en Y, sabemos que altura de Y final menos Y inicial es igual a tangente del ángulo inicial menos X. Menos gravedad por X al cuadrado entre 2 veces velocidad inicial coseno del ángulo inicial al cuadrado. Los datos que tenemos iniciales son la velocidad inicial de 26 metros sobre segundo, tenemos el alcance en X para el inciso A que es de 23 metros y tenemos un ángulo inicial de 53 grados y la altura inicial es de 3 metros, estos 3 metros. Entonces sustituimos valores, Y inicial se mueve para el otro lado de la ecuación, sería 3 metros más tangente de 53 grados por 23 metros, menos 9.81 por 23 al cuadrado, entre 2 por 26 coseno de 53 al cuadrado y nos da una Y de 23.3 metros. El margen de altura sería la altura obtenida menos la altura de la rueda de la fortuna, esto es los 23.3 menos los 18 metros, el margen sería 5.3 metros, por lo que la libró en la primera rueda. El inciso B, si él alcanzó su máxima altura sobre la rueda central, ¿por cuánto espacio la libró? Entonces la rueda central, ¿sí? Aquí está, entonces está exactamente a mitad entre la rueda 1 y la rueda 2. Entonces quiere decir que está a mitad de estos 23 metros. La puse a un lado para no obstruir la figura. Entonces sería 23 metros más 23 entre 2, que aquí los puse. 23 más 23 entre 2 es igual a 34.5 a la segunda rueda. Entonces serían los mismos datos, sí, pero ahora nuestra R va a cambiar, va a ser 34.5. Entonces sustituimos todo para obtener la Y máxima y serían 25.9 metros. El margen sería esos 25.9 menos los 18 metros, sería 7.9. Entonces a la segunda rueda, ¿sí? Haciendo los cálculos, nos da 7.9 sobre la segunda rueda. Entonces, como ya tenemos eso, ahora dice a qué distancia del cañón debió colocarse el centro de la red, desprecie la resistencia del aire. O sea, aquí no vamos a tomar en cuenta que es un día normal, sin aire. Entonces aquí sí queremos saber, si se fijan, la red está a 3 metros del punto inicial, el alcance R máximo que obtuvo. Entonces, cuando la Y inicial y la Y final son iguales, así como el alcance en X es el máximo, entonces si estas dos las igualamos a 0, podemos obtener cuánto sería mi X. Entonces, igualando a 0 nos quedaría de esta forma, sustituyendo valores, tangente de 53 por X menos esto por X al cuadrado, entre todo esto, ¿sí? Entonces nos quedaría que aquí multiplicamos esta operación, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por 2 y nos quedarían 508.6 metro cuadrado sobre segundo cuadrado, si hay que conservar las unidades. Y luego es tangente de 53 es 1.32, ya que quedaría 9.81. Pasamos este que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos quedaría 675 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, igual a 9.81 x cuadrado. Entonces lo pasamos dividiendo, se van las unidades y nos queda 69 metros. Entonces el alcance máximo es 69 metros. Lo que duró 69 metros, es la distancia total que recorrió nuestra persona bala humana.
y hasta ahí vamos a video de hoy.